Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo la última parte de la guía Fantasy 23-24 con el análisis de los mejores jugadores de cada equipo de la liga. Hoy lo voy a separar en dos vídeos. Hoy voy a hablar de los 10 primeros equipos para no hacerlo muy largo y habrá un segundo vídeo con los otros 10 equipos. Entonces va a ser súper ameno de ver, súper cortito y es muy interesante porque no siempre los jugadores que han salido más caros en los juegos son los que van a puntuar mejor en cada una de las puntuaciones. Hablaremos de los tres tipos de puntuación más concurridos o que se juegan más en los juegos, que son picas, as, sofascore y mixto, la media de as y de sofascore. Entonces, quedaros aquí porque vais a descubrir que no todos los jugadores son igual de buenos en un juego que en otro. Vamos a empezar por el Alavés. La cosa será, voy a analizar los dos mejores jugadores en cuanto a medias, no en puntuación normal, sino en cuanto a medias, porque creo que es lo más justo. Un jugador puede aportar más cantidad de puntos, pero si otro jugador aporta más media porque ha jugado menos partidos, sea por lesión o porque lo han fichado en la segunda parte de la temporada, hay que fijarse en esas cosas, no solo en la cantidad de puntos. Y voy a decir como un jugador revelación de ese equipo. Empezamos por el Alavés. En Picas As vemos que Rioja es el mejor puntuado con 5,3 y coincide en los tres tipos de puntuación, tanto As, Sofascore como mixto. Rioja fue el mejor el año pasado en el Deportivo Alavés, con 5,3 de media en As, 5,4 en Sofascore y 5,6 en mixto. En cuanto a la segunda posición, en Sofascore y en mixto, nos encontramos a Rubén Duarte con 5,3 de media en Sofascore y 4,4 en mixto. En As, en Picas, también tenía buena media, pero un fichaje del Alavés que es Giuliano Simeone, el año pasado en segunda división obtuvo 4,8 de media, así que supera a Rubén Duarte en este tipo de puntuación. Jugador revelación que lo he puesto en todas mis listas de chollos, Guevara. Veremos lo que es capaz de puntuar este jugador. Seguimos con el Almería. Almería, un equipo en construcción que ha perdido ahora a uno de los centrales, a Eli, que se va al Gremio. Veremos a ver cómo se reconstruye. En Picas As vemos que aquí empieza un poquito a aparecer lo que os he comentado. No todos los jugadores puntúan igual, depende del tipo de puntuación. Así que en Picas As tenemos con 4,6 a Fernando y con 4,3 a Melero. En Sofascore, al contrario de lo que pasa con As, el mejor puntuado es Lucas Robertone con 5,7 y en Barba con 5 puntos de media. Y si hacemos la media o los puntos que han dado en la puntuación mixta, Robertone acaba con un 5,2 y Fernando con un 4,6. ¿Qué significa? Que para los cronistas de As han aportado más Fernando y Melero, pero que para el algoritmo de Sofascore, en cuanto a estadísticas, la multitud de estadísticas que engloba el algoritmo de Sofascore, han puntuado mejor o han hecho mejor partido Robertone y Embarba. Así que ojito, porque Robertone y Embarba están muy baratos para lo buenos que son en Sofascore. Porque yo siempre digo que el precio, yo creo, sobre todo en los juegos en Bivenger, por ejemplo, lo marca la puntuación o lo que sucede en As, no tanto en Sofascore, así que ojito. Como revelación, el fichaje estrella por ahora del Almería, que es Edgar, proveniente del Betis, que lo hizo bien cuando jugó las pocas. Y además no va a jugar de central a priori, sino que va a jugar de mediocentro. Entonces yo creo que para puntuaciones, sobre todo de Sofascore, eso le va a ir mucho mejor al exjugador del Betis. Seguimos por el Athletic Club de Bilbao. Aquí vemos que pasa lo mismo, cambian totalmente las puntuaciones dependiendo del tipo de puntuación. En As, en Picas, tenemos a Sancet como el mayor representante con 5,3 de media y William, el pequeño, Nico con 4,8 de media. Por lo que hace a Sofascore, Iñaki Williams supera tanto a Sancet como a Nico con un 5,1 de media y aparece Muniain, que no jugó muchos partidos o salió de suplente la mayoría de ellos, pero aún así puntuó muy bien para el algoritmo de Sofascore con 4,8 de media. En cuanto a puntuación mixta, tenemos a Sancet con 5,3 y a Iñaki Williams con 4,9. Jugador revelación, el fichaje en principio titular para el centro del campo, que es Ruiz de Galarreta. Ya lo hizo bien en el Mallorca,
que era un equipo que tampoco movía muy bien la pelota, sino buscaba a Muriqui y juego más directo. En un equipo que se dedica a tocar más la pelota puede mejorar sus prestaciones este año. En cuanto al siguiente, Atlético de Madrid, un equipo que va a sorprender y hay jugadores que van a sorprender y lo vamos a ver aquí. En cuanto tanto Picas, Sofascore como mixto, tenemos a Rey del Atlético de Madrid y Rey absoluto del Fantasy del año pasado, Antoine Griezmann. 7,5 de media en Picas, 9,5, una barbaridad en Sofascore y en mixto 8,8. ¿Qué pasa? Encontramos una peculiaridad y es que encontramos como segundo mejor jugador en cuanto a medias, tanto de as como mixto, a Memphis Depay, que lo poco que jugó fue una burrada lo que aportó. Lo que pasa que Simeone sigue apostando un poquito por la titularidad de Morata, aunque parece que Memphis en esta pretemporada está demostrando que pretende ser titular y que se merece ser titular. Así que ojito, porque Memphis, por un precio muy barato que sale en Bivenger, la media de picas es de 5,5, la media de mixto es 6 y tiene muy buena media también de Sofascore, cerca del 6,1. Lo que pasa que está De Paul que le gana con 6,2. Así que ojito con Memphis Depay porque como se haga con la titularidad va a ser un jugador muy, muy, muy top. Y jugador revelación, he puesto aquí a Azpilicueta, no es una revelación como tal, ya tiene su etapa de muchísimos años en la Premier demostrando un altísimo nivel, también así en la selección española, pero yo creo que va a ser una revelación para nosotros que no lo controlamos tanto en cuanto a puntuación y en cuanto a juego, creo que le va a aportar muchísima solidez defensiva al Atlético de Madrid, tanto como de central como de carrilero cuando Nahuel Molina no pueda jugar. El siguiente es el Barça y vemos que sucede un poco lo mismo que en el Atlético de Madrid. Monopoliza la primera posición Lewandowski y la segunda posición Pedri. En cuanto a cantidad de puntos, Pedri no destaca tanto porque ha estado lesionado. Por eso es importante ver las medias, porque alguien que se focaliza solo en los puntos dirá, hostia, qué poquito ha puntuado Pedri. No, no, entra dentro y divide esos puntos por los partidos que ha jugado. Verás la media que tiene, que es muy alta y quizás más interesante de lo que parece. En picas, Lewandowski 7 de media y Pedri 6,6. En Sofascore, Lewandowski 8,5 y Pedri 7,1. En mixto, 7,8 Lewandowski y 7,1 Pedri. Revelación, he puesto Valde. Creo que indiscutiblemente este año va a ser la explosión de Alejandro Valde. Por la banda izquierda va a ser una autopista brutal para él. El Barça va a jugar allí a esto, a dejarle arriba y abajo a Valde. Y ya lo vimos en el partido contra contra el Madrid, que ganó el Barça 3-0, y contra el Arsenal fue uno de los mejores y parecía que no podría empezar la liga debido a la lesión que sufrió la última jornada de liga y está como un cañón. Tiene un físico privilegiado. En cuanto al siguiente equipo, el Betis, vemos que ocurre un poco lo mismo que antes. Monopoliza cuando hay un delantero que es muy bueno y es goleador, va a monopolizar las medias o las puntuaciones en todo. En picas encontramos al Panda con 5,2 de media, en Sofascore con 5,4 y en mixto 5,4. En picas, la segunda posición es para Fekir con 5,1. Ojito al precio que está bajando Fekir, veremos cuando toque Pozo y va a subir porque le quedan unos 2 meses para recuperarse. Mes y medio, así que cuando vuelva el que lo ficha a un precio bajísimo va a tener bastante opciones de aspirar a hacer algo positivo esta liga. En vuestras ligas, obvio. Y tanto Sofascore como mixto domina muy cerca de Fekir, Guido con 5,2 en ambos. Jugador revelación, Rodri. No ya lo conocemos, pero este es el año que tiene que demostrar que es capaz de suplir la lesión de Canales. Importante para él el papelón en el que la han metido. En cuanto al siguiente equipo, Cádiz. Vemos que en As domina Ledesma con 5,7. Vemos que aquí hay dos jugadores clave. Escalante llegó del mercado invernal, por eso su cantidad de puntos no es tan alta, pero vemos que su media es buenísima. En As domina Ledesma con 5,7 y Escalante el segundo con 5,4 de media. En Sofascore y mixto se intercambian los papeles. Escalante con 6,2 en ambas puntuaciones y Ledesma 5,5 y 5,9
en mixto. Así que ojito, y he puesto aquí en revelación Darwin Machís, que es un extremo que a mí me encanta, lo ha hecho muy bien, ha tenido puntuaciones estratosféricas, sobre todo en segunda división. Es el año, yo creo que en el Cádiz puede despuntar y volver a ser el Darwin que llevamos un par de años sin verlo. Un jugador súper agresivo, que dribla, con muy buen golpeo del balón, tanto en chut como en jugadas de balón parado. Le puede aportar muchísimo a esa banda izquierda del Cádiz. Vamos al Celta, que vemos que vuelve a monopolizarlo dos jugadores que fueron esenciales el año pasado, como fueron Aspas y Gabri Veiga. En picas vemos que Aspas obtuvo una media de 5,6, Veiga 5,4, en Sofascore 6,7, una burrada Aspas, con 5,8 Veiga, y en mixto 6,4 y 5,7. Dos jugadores que están destinados a hacer que este equipo de Benítez vuelva a aspirar arriba a posiciones europeas, que es donde debería estar el Celta. Problemas: Yago Aspas depende un poco de la capacidad o el estado físico que tenga. Ya vimos que acabó bastante mal la última temporada, y Gabri Veiga sí lo acaban reteniendo el Celta, y si lo retiene, ole por la directiva del Celta. En cuanto a revelación, he puesto aquí a Bamba. Es un jugador ya contrastado, sobre todo en la liga francesa, buenísimo, con mucha velocidad, que se desmarca al espacio, muy buen centro, muy buen pie también para jugadas de balón parado, y yo creo que va a dar muy buenos resultados a un precio bastante asequible, creo, en todos los juegos. En cuanto al Getafe, vemos la peculiaridad que el mejor puntuado está lesionado, está bajando, que es Enes Unal, que no se va a recuperar hasta diciembre, enero de este año. Entonces, vamos a ver quién coge un poquito el timón. He puesto aquí de revelación a Latasa, que es un jugador que Bordalás espera que haga el papel de Enes Unal. Veremos si el chaval procedente de la categoría inferior del Madrid está capacitado y preparado para hacerlo. Los partidos que jugó al final de la temporada pasada estuvieron muy bien. Y el segundo es Soria, que yo creo que con Bordalás va a aumentar esa media de 4,4, 4,6 y 4,7 que tiene tanto en as, en picas, en Sofascore y en mixto. Habrá que estar atento a la performance de Soria y de Latasa. Y para finalizar, en cuanto al Girona, sorprendentemente encontramos a David López con la mejor media de picas, 5,3, Sigankov con 4,4, y en cuanto a Sofascore, 6,9. Alex García, una auténtica locura, fue el tercer mejor jugador para Sofascore. Recordamos que Sofascore puntúa con una media a cada jugador y luego se le suman goles y eso. Por ejemplo, Griezmann y Lewandowski tienen más puntos que Alex García por la cantidad de goles que han metido, pero Alex García tiene mejor media que Lewandowski y Griezmann. Creo que es el primero es Militao, el segundo no lo recuerdo, puede ser que fuera Griezmann, y el tercero es Alex García. Y David López repite en Sofascore con 6 de media, y en mixto Alex García con 6,1 y David López con 5,9. ¿Veis? Este es el claro ejemplo de un jugador que está súper bien puntuado en una puntuación como es Sofascore. Además, por ejemplo, en Bivenger vale solo 5 millones. En picas no es tan bueno porque la media está por debajo de 4,4. O sea, tiene una media de una diferencia de más de casi 3 puntos de diferencia. Una auténtica locura que los cronistas de AS no le den el valor que le pertoca a un jugador que ha hecho muy buena temporada como es Alex García. En cuanto a revelación, he puesto aquí a Pablo Torre. Tuvo unas molestias, parecía que había lesión. Podéis estar tranquilos porque el jugador está bien, y el jugador cedido por el Barça tiene la función de asociarse con estos jugadores que son técnicamente brutales para formar un Girona que ofensivamente sea muy vistoso. Y nada, hasta aquí un poquito el análisis de los 10 primeros equipos de la liga. Espero que se os haya hecho ameno. La idea es esta, ha durado un poquito el vídeo, y
Bueno, mañana traeré los otros 10 equipos, un poquito lo mismo, y yo creo que con los otros 10 vais a ver más estas diferencias que hay entre jugadores de picas y de sofascore. Entonces hay que estar atento a qué juego jugáis, a qué tipo de puntuación jugáis, porque hay jugadores más interesantes, menos interesantes, y no todo es el valor del jugador. Así que nada, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentarme que respondo a todo, suscribiros y seguidme tanto en Twitter como en Twitch, que hago directos a menudo. Así que nada, gente, nos vemos.